Hola. Hola. No. Sí, ahí está bien. Hola, ahí estamos. Bueno, feliz resurrección de Jesucristo para todos. Amén, aleluya. Qué lindo. Qué lindo es disfrutar de este tiempo. Gracias a los chicos que se han preparado y estuvieron todos los equipos completos. Es un esfuerzo, me gustó que puedan estar. Y estaba mirando un poquito de la reunión de la mañana de San Fernando y también hicieron lo mismo. Puede decirse que nos copiamos, pero no, porque la idea ya la tuvimos antes, así que no era ninguna copia. Muy bien, quiero hacer una breve reseña de lo que fue la última semana de Jesús antes de ser entregado. ¿Se acuerdan cómo empezó el domingo previo al sacrificio de Jesús? Sí, se saben, lo que pasa es que no son tímidos. Es la entrada triunfal. Mantos y palmas desplegaban. La gente sacaban sus mantos, ponían palmas en el camino y Jesús, montado en un pollino de asna, hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Es una costumbre que estaba mirando algún antecedente en la Biblia. En Segunda de Reyes habla que el joven Samuel en ese momento ungió a Jehú. Era un hombre, uno de los generales que había en ese momento, y por alguna razón tenían mala fama los profeta en ese momento, y entonces lo llevó aparte, lo llamó a Jehú, lo llevó a una habitación, lo unge así con urgencia, derrama todo el aceite sobre su cabeza y sale corriendo. Los que estaban ahí no entendían nada. Y entonces le dice, ¿qué te dijo el loco este? Así dice la Biblia, si quiere después les paso los datos. Y él dice, no, nada, venía, dice, no, nos vas a decir, por algo vino. Dice, me ungió como rey de Israel. Entonces todos tiraron sus palmas sobre el lugar donde estaban, sus capas, y él caminó y empezaban a gritar, ¡viva el rey Jehú! Ese fue quizás uno de los antecedentes de esta situación. Así que el día domingo fue la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Fue una semana movida, solamente algunos aspectos quiero remarcar para no quedarnos solamente con estos. El día lunes dice que Jesús se dirigió al templo. ¿Se acuerdan lo que pasó, no? Entró al templo y encontró que la casa de Dios, que era la casa de oración, estaba abarrotada de personas que vendían y compraban. Ustedes saben, esto me hizo pensar cuando leí esto, de que, ¿se acuerdan la ofrenda de Caín y de Abel? Caín trajo de lo que tenía, Abel preparó lo mejor para presentarlo al Señor. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y acá se ve que ya la gente se puso ya media fiaca, por decirlo de alguna manera. Nadie preparaba el mejor cordero, el sin tacha, el que no era rengo ni nada, el mejorcito que tenía. O esos los que tenían algún dinero, y si no, algunas palomitas los que tenían menos recursos. Pero cuando entró Jesús era un comercio. Encima estaban los cambistas, dice la Biblia, porque dio vuelta a la mesa de los cambistas, porque la única moneda que era legal, digamos, es la moneda de Tiro. Pero
no de Tiro de tirar, sino de la ciudad de Tiro, y ahí intercambiaban y había moneda extranjera y todo eso, aunque parece a nosotros una cosa casi sin importancia, para Dios lo era. Dios establecía cosas y así había que hacer. ¿Se acuerdan? Lo digo así como al pasar, cuando David quiso recuperar el arca y venían las personas trayéndola y por ahí se tambaleó el arca y las personas que estaban lo quisieron sostener para que no se caiga y se murieron al instante. Es que la orden de Dios era que nadie debería tocarlo. A nosotros ahora nos parecía injusto, pero ¿cómo? Si no lo agarraba se caía. No, Dios estableció un orden para cada cosa. Es por eso que después vamos a ver algunas cosas que sucedieron. Así que dio vuelta a la mesa de los cambistas. Después el día martes fue el tiempo en el que empezaban a cuestionar la autoridad de Dios. Recuerda, tuvo un año de iniciación, un año de prosperidad en el que todo era súper conocido. Y el último año, en el año la gente empezó, no la gente en general, sino los sacerdotes y todos ellos, fue el año de la oposición. Y en este estamos, en el tercer año de la oposición, y empezaban a cuestionar a Jesús con qué autoridad hacía lo que hacía. Esto pueden encontrar en el capítulo 22, 23 de Mateo, todos lo pueden leer, no lo dije para seguir avanzando más rápido, pero empezaron a decirle con qué autoridad. Querían probarle, querían sacarle, a ver, porque algunos decían que por Belcebú, el príncipe de los demonios, Jesús hacía las manifestaciones y las señales que hacía. Y entonces Jesús le hizo una pregunta. Jesús era de hacer eso, ¿no? Muchas veces le venían a preguntar y él le hacía una contrapregunta. Y Jesús le dice, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes con qué autoridad piensan que Juan el Bautista bautizó a las personas? Y empezaron a debatir porque no sabían qué decir. Si decían que era de Dios, entonces Jesús le iba a decir, ¿por qué no le obedecieron? Y si le decía que era una autoridad de los hombres, simplemente tenían miedo al pueblo, porque el pueblo consideraba a Juan como un profeta de Dios. Entonces le dijeron, y la verdad que no sabemos. Entonces Jesús le dijo, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago lo que hago. Todo el mundo sabía, pero ellos solamente querían cuestionar a Jesús por todas estas cosas. A ver, el miércoles fue cuando fue Jesús a la casa de su amigo Lázaro, el que había resucitado. Y estaba ahí, estaban comiendo y de pronto María, una de las hermanas de Lázaro, dice la Biblia, que ungió los pies con un bálsamo, con un nardo puro. Era algo de muchísimo valor. Ella consideró, por lo que escuchaba a Jesús hablar, de que quizás no tendría otra oportunidad para hacer esto. Y algunos ya empezaron a cuestionarle, ¿no? Judas dijo, pero ¿cómo? Un perfume de tanto valor, podíamos haberlo vendido y con el dinero eso haber ayudado a los pobres. Pero Judas tenía otras intenciones que todos sabemos cuáles eran. Él no quería dárselo a los pobres, sino poder sacar algún beneficio de esto. Pero lo que es importante acá, y Jesús dijo que era tan importante lo que ella hizo, que de donde se predicase el Evangelio de Jesucristo, se iba a hacer mención de lo que esta mujer hizo. Cuando ella derramó el perfume a los pies de Jesús y dice que los secaba con su cabello, toda la casa se llenó de perfume.
Era algo que costaba el salario, no sé, algunos dicen de un mes, otros de un año, de un trabajador. Algo de altísimo valor. ¿Qué es lo que tenés de valor? ¿Qué es lo que tenemos de valor nosotros que nos cuesta verter o tirarlo a los pies del Señor? Algunos nos reservamos cosas, o algunos, podría decir, algunas gotas suficientes, alcanzaba para perfumar la casa y para ungir al maestro, pero no, es una entrega total, sin reservas. No es que me quedo con un poco por las dudas de que por ahí me quedo sin plata y lo puedo vender. No, es una entrega total al Señor. Hoy creo que estábamos cantando con Moni, hay un coro viejo que cantábamos y decía, como la viuda que dio lo que tenía, la última blanquita la dio para el Señor. O sea, la última blanquita era la última monedita. Lo único que tenía era eso, no había más. Después vinieron otros, unos ricos que depositaban gran cantidad de dinero, y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién es el que dio más? Y ellos dijeron, por supuesto, entendiendo cómo era Jesús, que la viuda fue la que dio más, porque la viuda dio todo lo que tenía. Otros dan lo que, bueno, tienen por ahí reservado, lo que les parece bien. Así que el miércoles pasó eso. También es el día en que Judas se acercó al sumo sacerdote y a los principales del lugar para entregar al maestro. Le hizo una propuesta, ustedes denme un dinero y yo les señalo dónde está Jesús, porque buscaban apresar al Señor en un lugar que no sea tan público, porque la gente lo seguía en multitudes. Y así que en la última cena, en la que Judas también participó, después de haber hecho ese trato con los sacerdotes, dice que estaban en la cena, Jesús en un momento determinado, después de haber servido la cena, de mucho de lo que Fernando nos dijo en la lectura de la palabra, y después de haber lavado los pies a sus discípulos, como el sirviente de menor valor, que era el que estaba en la casa, hacía ese trabajo de lavar los pies, Jesús le lava los pies a los discípulos y luego le dice a Judas, lo que tenés que hacer, hacelo ahora. Así que algunos no entendían bien, porque Jesús ya le había dicho que uno de ellos le iba a entregar, ninguno sabía quién era. Evidentemente Jesús no hacía ninguna distinción de aquel, el discípulo amado que era Juan o de Pedro, que era tan impetuoso y que vio el obrar de Dios porque creía como un niño al Señor. No había diferencias en el trato con Judas y los demás discípulos, porque nadie se dio cuenta quién era. Y cuando Judas salió para hacer eso de entregar al maestro, ellos pensaban de que había, como el que tenía la plata, pensó que iba a ir a comprar algo, unos huevitos de Pascua quizás, no existía todavía. Y así que salió, luego viene el Getsemaní, donde Jesús va a ese jardín, a ese lugar apartado con sus discípulos y dice que estaba triste, totalmente triste, su alma estaba angustiada por lo que había de suceder. Así que llamó a Pedro, a Juan y a otros dos más y le dijo, quédense. Jesús se aparta, se retira con ellos, le dicen ustedes quédense acá, oren y velen. Y yo me voy a retirar a hablar con el Padre. Jesús se retira, habla con el Padre, ora, derrama lágrimas de sangre y vuelve hacia donde estaban los discípulos. Y estos estaban, ¿cómo estaban sus discípulos? Orando fervientemente. Durmiendo. Quizás no entendieron. Puede ser. Nosotros a lo lejos les juzgamos con mucha facilidad. Todavía no se daban cuenta de que estaba por cambiar la historia de la humanidad.
Así que le dice, oren y velen para no entrar en tentación. Jesús se retira, ora, habla con el Padre. Padre, si es posible, que esto que tiene que suceder, si es posible, Señor, que no pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vuelve hacia donde estaban sus discípulos, y estos ya sí, ahora sí estaban orando. No, tenían tanto sueño que se volvieron a quedar dormidos. Y así una tercera vez. Y entonces Jesús les despierta y dice, el que me va a entregar ya está entre nosotros, así que levántense. Y todos estos, entre ellos Pedro y todos los discípulos que habían dicho, Señor, si alguien quiere hacerte mal, nuestra vida vamos a dar por vos. Cuando llegó Judas y le dio un beso al maestro, que era la contraseña o la seña que los soldados sabían, por el cual él le iba a mostrar quién era el maestro, le da un beso al Señor. Qué tristeza, ¿no? Judas, no tiene precio tu traición, había una canción. Y así que cuando está en ese trámite, Pedro, que tenía una espada entre sus ropas, sacó y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y Jesús le dice, no, Pedro, no entendiste nada, no es así. El que mata a hierro de la misma forma muere. Es difícil en toda esa situación conservar la calma, ¿no? Nosotros lo miramos de lejos, pero figurémonos, pongámonos un poco en esa situación. Así que cuando lo aprenden a Jesús, el miedo, el terror se apoderó de sus discípulos y todos se fueron, incluso Pedro, que había dicho que iba a dar su vida. Jesús le dijo, Pedro, antes que cante el gallo una vez, vos ya me vas a negar 3 veces. Antes que amanezca ya me vas a entregar, Pedro. Y tal cual sucedió, ¿no? Así que pasó esa noche, Pedro lo niega 3 veces y empieza esa vía crucis. El Señor es llevado por estos soldados a Caifás, ¿se acuerdan? Caifás le pega, le dice, así que vos sos el rey de los judíos, le dice, tú lo has dicho. Así que lo llevaron al gobernador, a Pilatos en ese momento, lo llevan y Pilatos no sabía qué hacer porque le dice, vos sos el rey de los judíos. Y él le dijo, es cierto, vos lo has dicho. Y toda la gente gritando cosas, habían sublevado al pueblo para que griten y digan cosas en contra de Jesús. Y algunos empezaron a mentir y a proferir blasfemias en contra de Jesús, que había dicho tal cosa, que había dicho tal otra. Y ahí Pilatos no sabía qué hacer, pero había una tradición en ese momento, en ese entonces, que podían liberar a un preso. Entonces, ahí Pilatos dice, bueno, vamos a hacer algo, tráeme un reo, y trajeron al peor de todo, a Barrabás. Entonces, yo creo interiormente su intención era salvar a Jesús, porque lo veía como un hombre inocente. Así que trajo a Barrabás y la gente tenía que elegir entre Jesús y Barrabás, entre una persona tomada por los demonios o al Hijo de Dios. Quizás muchos de los que estaban gritando habían recibido algún beneficio. Recuerden que multitudes lo seguían al Señor. Ahí en San Juan, la Biblia dice, y Jesús le dice a las personas que lo seguían, porque Jesús estaba en un lugar y de pronto se apartaba. Los mandó a los discípulos en el barco al otro lado. Así que la gente se quedaron, que Jesús se quedó ahí, los discípulos se fueron al otro lado, pero no encontraban a Jesús. Así que vinieron unos barcos, dice que se subieron todo al barco, qué sé yo, fueron a Capernaum, todos siguiendo a Jesús.
siguiendo a donde estaban los discípulos de Jesús, porque Jesús supuestamente había quedado ahí, pero Jesús caminó sobre las aguas. ¿Se acuerdan todo este hecho, no? Caminó sobre las aguas. Pedro dijo, si eres tú, Señor, primero asustado, le dice, Señor, si eres tú, por favor, que yo camine también, manda que yo camine. Pedro camina, se hunde, Jesús lo levanta, suben al barco, van del otro lado, y allá la multitud otra vez lo encuentra el Señor. Y decía que muchos de estos que seguramente le habían seguido al maestro, ahora andaban en esa turba gritando en contra de él. Porque a veces la gente va para donde le lleva el viento. Pero cuando estaba acá, cuando estaba a punto de ser entregado, ir al sacrificio, al ser llevado, muchos gritaban, suelten a Barrabás. Increíble, increíble. Aquel que habían entendido que era el Hijo de Dios, que hizo milagros, maravillas, sanidades. Ahora decían, suelten a Barrabás. No dice la Biblia, no registra, no es que hubo una contrapartida, había un grupo de personas que defendía a Jesús. Solamente se escuchaba lo que decían, suelten a Barrabás. Así que después de haberle azotado, y el azote era algo muy tremendo, inhumano, lo azotaron, lo lastimaron y le hicieron cargar una cruz. Por el camino encontraron al cirineo que le ayudó al Señor a llevar la cruz hasta el lugar del Calvario y ahí entregaron al Señor. Y la Biblia relata muchas cosas que sucedieron ahí. Jesús clavado entre dos malvados, uno se burlaba y el otro le pidió misericordia. Es más, le pidió, Señor, que yo esté contigo cuando vayas a tu reino. Y Jesús lo hizo. Jesús en la cruz perdonó aún a aquellos que lo estaban matando. Lo lastimaron, le pusieron una corona de espinas. Como si fuese poco, le dieron de beber, dice, un vino amargo mezclado con hiel. ¿Qué es lo que no hicieron con el maestro? Y ahí estuvo hasta que en un momento del mediodía exclamó, consumado es. Toda la obra que vino a hacer ya estaba completa. Todo el mensaje que tenía que dar ya los dio. Hasta había orado. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de San Juan, el capítulo 17? Jesús oró. Oró por los que estaban ahí y por los que iban a creer, o sea, oró por nosotros. Oró por vos, Jorge, Nati, Javi, Electra, por todos, Fer. Oró por Gaby. Oró por vos, Cari también. Oró por vos, Gus, allá, hace 2000 años. Por los que iban a creer por el mensaje de esto, oró por mí, por vos, mami, oró por vos, Moni, oró por vos, mamá, Graciela, Coti, Licha, Alberto, Elena, Nilda, por vos, Romy. Oró por vos también, Ale. Oró por los músicos. Oró y le dijo, Padre, yo mientras estaba con ellos los cuidé, pero ahora me voy, por favor, cuidalos vos. Y Dios mandó al Espíritu Santo. Fue algo glorioso toda esa semana. El viernes se acercaba para ver si estaba muerto, clavaron una lanza. Jesús ya había entregado su Espíritu. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una niebla total, una oscuridad cubrieron la tierra. El velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. José de Arimatea pidió el cuerpo, lo colocó, en ese momento se ponían en tumbas cavadas en la montaña, y porque ya era de noche y se empezaba el día
sábado, así que había que hacerlo todo muy pronto. Pusieron una gran piedra y como sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar, los sacerdotes y todo, dijo, no vaya a ser que después los discípulos de Jesús roben el cuerpo y digan que ha resucitado. Entonces pusieron en la piedra, la lacraron para que no se rompa ese sello y podían aseverar de que esa piedra nadie la movía. Pero ¿quién puede retener al Rey de Gloria? ¿Qué piedra, qué montaña puede tapar lo que Dios quiere hacer? Ni el infierno entero puede prevalecer contra nuestro Dios maravilloso. Ahora todo esto, Jesús resucitado, habla con unos, con otros, por ahí algún discípulo justo, Tomás no estaba cuando se les apareció después de haber resucitado, y todos conocemos la historia, ¿no? Tomás dijo, no, si yo no meto mi mano en su costado y en su mano, no voy a creer. Porque era imposible, a pesar de que habían caminado con Jesús, todavía les costaba mucho esfuerzo creer que eso era posible. Así que no juzgamos a nuestros hermanos que a veces por alguna razón hay ese tiempo de flaqueza, de desiertos espirituales en la que cuesta creer, ¿no? ¿No les ha pasado que en un momento determinado por ahí, esa energía a todos nos ha pasado? ¿Será que Dios me escucha a mí? Tantas cosas me pasan. ¿Será que Dios tiene algunos nomás? ¿Serán los 144.000, como dicen los testigos de Jehová? ¿O será que para todos? Es para todos. Es para todos. Así que Jesús, después de aparecerse a unos, a otros, y hasta a 500 se apareció a la vez, hasta que fue arrebatado. Ahora todo esto es para decirles, para leer, sí, ahora, Mauro, San Juan, el capítulo 6, desde el versículo 60 al 68. Todo esto era simplemente para refrescarle. Muchas más cosas pasaron en esa semana. No es solo esto, Jesús enseñó, declaró verdades súper importantes. Hice una breve reseña como para ir día por día. Así que todo esto pasó día por día. El sábado fue un sábado tranquilo, no se podía hacer demasiado. El domingo por la mañana fueron las mujeres y ahí empieza el relato otra vez. Pero yo quería leer San Juan, el capítulo 6, el versículo 60. ¿Tenemos? Para poner en contexto, Jesús venía hablando de que era Él era el pan de vida que había bajado del cielo. Les había hablado de lo que iba a suceder a estas personas, de que era necesario que Él sea crucificado, y la gente no entendía. De pronto decían, pero también habían dicho que el pan del cielo era el maná que cayó en el desierto. Pero esa era una muestra gratis de lo que iba a suceder. El verdadero pan del cielo es Jesucristo. Y el que come de mí, come vida eterna. Por eso creemos que en la Santa Cena no solamente es un momento para pensar en la venida, sino que hay una operación del Espíritu Santo. Así que mientras nosotros comíamos y tomábamos esto en la cena, Dios obra a través de su Espíritu Santo y trae liberación y sanidad y trae libertad a los cautivos y alegría al entristecido. Así que la gente, lo que lo escuchaban a Jesús, la multitud que le seguía, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues ¿qué?
Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis ir acaso? ¿Si quieren ir ustedes también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora, es impresionante lo del Señor, porque nosotros, de hecho, enseñamos esto, traten de animar a los que se quedan. Pero Jesús parece que no tenía una política parecida a la nuestra. En un momento la gente dice: pero dura esta palabra. No es que no entendían la palabra, sino que sí la entendían, porque decía: dura es la palabra, es difícil de sobrellevar esta palabra. Cuando recibimos algo que va en contra de lo que nosotros pensamos, decimos: no sé, pero ¿y el amor a dónde está? Dura esta palabra. No es que no la entendían, sí la entendían, sí la interpretaban, no tenían disposición para cumplirla. Escucharon que Jesús le decía: amen. ¿A quién? ¿A sus amigos? ¿A quién les pidió que amen? Sus enemigos potenciales era el pueblo romano, el imperio romano. Y Jesús le dice: amen a los romanos. No, Señor, escuché mal. A ver, Leo, se grabó mal esta parte. No, es odien a sus enemigos. Y Jesús le dijo: no, amen a sus enemigos. Cuando vinieron a tentarle: ¿cuál es, Señor, el primer mandamiento? Jesús no le relató lo que estaba ahí en los 10 mandamientos. Le dijo: el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos decían: dura esta palabra, Señor. ¿Quién la puede resistir? Así que muchos que no veían vislumbrar eso, esos que andaban detrás de Jesús por los beneficios que recibían, muchos de esa multitud habían sido sanados, liberados de demonios, personas que habían resucitado. Lázaro salió de la tumba, esa mujer viuda con un único hijo muerto, iba en esa caravana, se encuentra con Jesús, el dador de la vida. Jesús le dice al muchacho: levántate. Y el muchacho se levantó. Entonces ellos estaban acostumbrados a los beneficios, a lo que Jesús hacía por ellos. Señor, dame. Señor, bendecime. Señor, prosperame. Señor, acordate de mí. Como si en algún momento se hubiese olvidado Dios. Recuerdan que en esa oración, una de las pocas oraciones de Jesús que yo dije recién, Jesús dijo: mientras yo estaba con ellos los cuidaba, pero ahora que yo asciendo, Señor, mandá al Espíritu para que esté con ellos. Y el Espíritu va a estar con nosotros todos los días, o menos sábado y domingo. Feriado largo no, se toman descanso, no. Todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Cristo nos lleve. Entonces hay promesas a nuestro favor
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando llegue la prueba, la lucha y la dificultad? Vamos a decir, no, esto la verdad que no lo puedo soportar. Muy lindo todo, está lindo. Yo me acuerdo que una vez me sanó. Yo de chiquito, ya saben esto, ¿no? 2 o 3 años, me contagié de tuberculosis. Me acuerdo de una señora bien gordita, venía y me ponía inyecciones todos los días y parece que lo mío era incurable. Hasta que tomaron la decisión, papá y mamá tomaron la decisión de ir al Señor, oraron por mí, se terminó la enfermedad. Entonces yo puedo decir, bueno, qué sé yo, pasó, a lo mejor fue la inyección la que me sanó. Pero fue el Señor. El que cambió la vida de mis padres fue el Señor, la que cambió la vida de todos ustedes. Y no porque no hayan entrado, muchos de nosotros hemos nacido en el Señor, pero Dios nos libró de tantas cosas. Cualquiera de nosotros tiene relación con gente, compañeros de trabajo, de estudio, lo que sea, y saben la vida triste que llevan sin Cristo. Dios no promete una vida abundante, si no la tenemos es un problema nuestro. Evidentemente estamos cuestionando algo que el Señor nos dice que no cuestionemos. El Señor quiere que vivamos una vida feliz, próspera. Entonces, pero también hay demandas. Hay demandas, hay cosas que el Señor nos dice, hay que renunciar muchas veces. En el grupo de varones muchas veces hablamos de morir. Morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos, morir a eso que quizás por ahí nos da gana de violentarnos y hacer alguna cosa, pero ese dominio propio que el Señor ya puso en nosotros hace que contemos hasta 100 o hasta 1000 o hasta 1.000.000, no sé, antes de obrar. Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. O sea, no enojarse es lógico, normal, está bien. ¿Cómo no? Cualquiera se enoja. No sé si está bien la palabra, pero sí nos enojamos. Hay situaciones que nos enojan. Hay injusticias que pasan que nos hacen enojar. Y eso no está mal, eso no es que está mal, Dios dejó esa vía de escape, el enojo, como para que podamos nosotros reaccionar, pero que no debemos pecar. No debemos llevar el enojo a otro paso en el que hagamos maldad. Entonces, en el Señor recibimos muchos beneficios, pero Él también nos da demandas. Nos dejó mandamientos para que los cumplamos. Y no es algo, ay, qué pesado, porque eso es demostrar que todavía no creemos absolutamente en Él, que nos hemos reservado parte, como pudo haber hecho esa mujer que rompió el alabastro, rompió el cántaro, para que todo se derrame. Quizás estamos reservando cosas y eso no nos permite ser totalmente libres. Ahora Jesús nos dice, no nos va a poner una barrera para que no salgamos. Le dijo a los discípulos, nos dice a nosotros, no estén sufriendo, viniendo a la iglesia, ¡ay, qué sacrificio! Voy a ir a la iglesia porque si no van los hermanos, ¿qué van a pensar de mí? No. Jesús a nadie obligó. Sí, dijo, seguime. Y Mateo pudo haber dicho, no, me quedo en la mesa, acá estoy bien. Pero dejó todo y lo siguió al maestro. Así hizo con varios. ¿Qué vamos a decir nosotros? Eran muchos los que lo seguían y multitud se volvió atrás. Cuando se quedó con sus discípulos, Jesús le hizo la pregunta, ¿se quieren ir ustedes también? Acá dice, los menciona como discípulos también, aquellos que se volvieron atrás. Un discípulo es un aprendiz, es una persona que va aprendiendo de su maestro. Y hay algunos que abandonan la carrera y otras que, como dijo Jesús, el que toma la mancera del arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Queridos, que pueda nuestro corazón estar tan firme, están tan seguros, que vengan degollando, como dice el Martín Fierro, yo no me voy, yo no me aparto, yo no me alejo,
yo no dejo de relacionarme primeramente con Dios y con los hermanos. Yo me animo a creerle a Dios y aunque mis ojos naturales no vean nada, yo sigo creyendo que aunque no vea, el Señor sigue obrando, el Señor sigue operando, el Señor sigue trabajando en las mentes y en los corazones de las personas por las que estamos orando. El Señor sigue obrando. Y podemos decir, como dijo Pedro, siendo un poco vocero de los otros, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir, Señor? ¿Qué otro discípulo, qué otro maestro me puede enseñar? Hay algunos pueden decir, y algunos he escuchado y pueden tener razón, que hay gente que no está en el reino de Dios y es más buena que algunos que están en el reino. Pero si eso lo toman como si fuese una religión que habla de moralismo simplemente. Pero Jesús no es eso. Mis palabras son ¿qué? Espíritu y son vida. Así que lo que el Señor estaba enseñando no era solamente una nueva forma de conducirse en la vida, de ser bueno, de ser amable. Estaba enseñando el reino de Dios que se había acercado a la tierra. El reino de Dios. Y el Señor lo que enseñaba no era solamente para que se lleven bien padres con hijos y con padres, sino que tenía trascendencia eterna. Lo que nosotros hacemos siguiendo la pisada del Maestro no es solamente para que nos vaya bien en las finanzas, porque cualquiera te puede enseñar. Hay muchas personas entendidas que saben hacer negocio. Escuché una vez de que a unos chicos le dieron, que sabían manejar el dinero, le dieron, por ejemplo, no sé, 1.000 pesos hoy, y al poquito tiempo hicieron una pequeña fortuna porque lo empezaron a invertir acá, trabajaron, vendieron esto, y ganaron mucho dinero. A otro le dieron 1.000 pesos y lo gastó en una coca y un sándwich. El que sabe, por más que no tenga a Cristo en el corazón, y hay gente que son más astutas, dice la Biblia, que los que del Hijo del Reino. Pero lo nuestro no tiene que ver solamente con esto. No podemos mirar a aquel que se porta mal y le va bien. Hace las cosas mal, engaña, miente, defrauda y todo le va bien. Parece que a él no le toca las cosas de que dice la Biblia. Pero querido, hay caminos que al hombre les parecen buenos, dice la palabra, pero su fin es ¿qué? Perdición, caminos de muerte. Así que lo que estamos acá, procuremos cada día afianzar nuestra fe en el Señor. Y aunque se ponga todo difícil y la palabra consideremos que es difícil de aceptarla o de practicarla, decimos, Señor, yo confío en vos. Porque en vos están las palabras de vida y vida eterna. Hermanos, del mundo, mientras que el mundo es mundo, vamos a seguir sufriendo. Y esto no es anticristiano. Esto no es decir, bueno, no es que todo te va a ir bien, serás como plantado junto a arroyos de agua, que su hoja no cae y que todo lo que emprenda le va a salir bien. Bien en los proyectos de Dios. Algunos en algún momento tendremos que sufrir más que otros. A otros le irá bien porque Dios así lo determinó, porque tiene un propósito para llevarlo a un lugar determinado. Pero tanto unos como otros seremos recompensados en el cielo. Y no es que estoy proponiendo una vida de angustias en la tierra. Vamos a tener momentos de tranquilidad y de descanso y de reposo, como dice el Salmo. Vamos a disfrutar momentos. Pero cuando vienen los otros, y para eso es esta palabra, es para estar preparado para el día malo. El día malo llega. Tarde o temprano llega el día malo en nuestras vidas. Y tenemos que estar preparados y decirle, Señor,
no me aparto de vos. No hay situación, no hay persona, no hay conflicto, no hay guerra, no hay espada, no hay hijo, padre, madre, esposa, esposo, que me puede apartar del amor de Cristo. Como la canción, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás por ninguna circunstancia. Ni para tomar envión, dijo Ángel en alguna oportunidad. No vuelvo atrás. Sigo tus pasos, Señor. Aunque no entiendas, sigo tus pasos. Sigo adelante. Sigo confiando. Sigo creyendo que vos vas a obrar en mi vida y en todos aquellos que creen en vos. Amén. Amén. Nos paramos. Señor, te bendecimos. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias por tu amor eterno, por tu muerte, por tu sacrificio, por tu resurrección. ¡Aleluya! Gracias por la resurrección de Jesucristo. En vano sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Pero Cristo resucitado es nuestra esperanza de vida. ¡Aleluya! No somos locos, no seguimos un cuento chino, seguimos a Jesucristo. No nos apartamos, no nos volvemos atrás, confiando siempre en tu buena mano, Señor. Muchas gracias, papá. Te bendecimos. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una buena semana lleno de la gracia de Dios. Dios bendiga a sus familias y sean ustedes portadores de la bendición de Dios a todos sus contactos. Amén.